versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a rogarle al Señor que nos dé de su gracia. Vamos a clamarle al Señor para que nos auxilie, nos ayude con su Espíritu. Amado Padre, delante de tu presencia estamos, pero también delante de tu palabra. Tu palabra, la que voy a compartir, es de parte tuya, Señor. Si bien el apóstol Pablo fue el agente que usaste para que escribiera esta carta, pero cada letra fue dictada por tu Espíritu, Señor. Ha sido inspirada por ti. Y hoy la recibimos nosotros como parte de tu iglesia. Te rogamos que tu palabra nos examine a nosotros en esta mañana, Señor, a tu iglesia. Que tu palabra nos humille si es necesario, seguramente sí. Pero que también tu palabra nos direccione. Padre, que seamos edificados por tu palabra, pero te rogamos que tu nombre sea exaltado por medio de la predicación, Señor. Que la gloria a nuestro Salvador sea hoy en tu iglesia. Que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Porque hoy vamos a ver, Señor, de esta virtud, este fruto de haber sido justificado por gracia, por medio de la fe. Padre, que tu Espíritu Santo nos revele la obra y a la persona de tu Hijo. Te lo pedimos justamente en el nombre de tu Hijo. Amén. En el comienzo del capítulo 5, lo que estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos viendo la descripción de algunos frutos de la justificación. Esa justificación que lo que la Biblia nos muestra, nos exhibe, es que en aquel juicio venidero, todos los seres humanos vamos a comparecer delante y estar de pie delante de nuestro Señor como juez. Y el apóstol Pablo se encargó de mostrarnos por medio de esta carta del Evangelio, que dice que por naturaleza todos los hombres están destituidos, todos los seres humanos, culpables, condenados. Pero por eso Dios envió a su Hijo a este mundo, para que a través de ese sacrificio y por medio de la fe, Dios pueda salvar de esa ira venidera a su iglesia, a sus escogidos. Y ese beneficio tan tremendamente glorioso y grande, que es la justificación por la fe sola, no por obras, tiene frutos,
tiene consecuencias beneficiosas para la iglesia. Pero hoy vamos a ver, yo digo que es la más gloriosa y maravillosa de todas, que es el amor de Dios. Ahora estamos en paz para con Dios. ¿Se acuerda que decía el capítulo 5 al comienzo? Ahora tenemos libre entrada a su presencia. Nos gozamos en las tribulaciones. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada lo que dice en los primeros versículos del capítulo 5? Porque entendemos que esas tribulaciones producirán en nosotros un fruto. Va a transformarnos el Señor por medio de esa providencia, por medio del poder de su Espíritu, que nuestro carácter sea transformado conforme a la imagen de su Hijo. Ahora tenemos una esperanza, también otra virtud, otro fruto. Ahora tenemos una esperanza de una gloria eterna. Esa es la esperanza de todo hijo de Dios. El propósito de esta descripción que el apóstol Pablo comenzó a hacer, de mostrar las riquezas de la misericordia de Dios, pero también es para que en el creyente, al conocer tantas riquezas recibidas por gracia, nosotros nos afirmemos en la fe y tengamos una certeza, una seguridad de nuestra salvación. Certeza y seguridad de nuestra salvación. Porque el creyente que tiene certeza y seguridad de su salvación, todo lo que él haga para el Señor, no lo hará para buscar el favor de Dios, sino para agradecerle al Señor. Porque un creyente que todavía no está seguro si es salvo o no, hará todo como para quitarse la sensación de inseguridad que tiene. Hoy no hice nada para el Señor. ¿Y por qué querer hacer algo para el Señor? Porque mira, si me muero esta noche me voy al infierno. Todo lo hace con un interés egoísta, mezquino para él mismo. Pero el creyente que tiene certeza de la salvación va a obedecer al Señor, va a obedecer su palabra y todo será para la gloria del Señor. Por eso el apóstol, con la sabiduría de Dios, y nosotros también recibimos esta enseñanza, el creyente que tiene seguridad en la salvación, tiene esperanza en la gloria eterna, lo que dijo en los primeros versículos. Por eso el apóstol Juan, recuerdo lo que leí la semana pasada, decía en su primera carta, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Fíjese qué relacionada que está la seguridad en la esperanza con la santidad. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí? Cuando hay un evangelio de la prosperidad que dice, los hijos de Dios tienen que ser ricos. La Biblia dice, el Hijo de Dios tiene que ser santo porque su Padre es santo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso es importante que por medio de su palabra y la revelación de su Espíritu, hoy nosotros como iglesia tengamos certeza de nuestra salvación. Y esa certeza de nuestra salvación está relacionada con la certeza de nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El conocimiento de nuestro Señor. Hay una ilustración para que podamos entender y entrar ya de lleno al mensaje. Dice que una oportunidad, un náufrago, ¿sí? Una persona que iba en un barco, el barco tuvo un problema, se hundió. Luego de un naufragio y una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una roca y escalarla, esa roca, en medio del mar. Y allí permaneció durante muchas horas. Y cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación? Y él le respondió, la verdad que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. Nosotros podemos estar temblando, pero la roca no va a temblar. Tenemos certeza en nuestro Salvador, no en nosotros. Nuestro amor es variable, pero el amor de nuestro Salvador no es variable, es eterno, inmutable. La seguridad de nuestra salvación no es subjetiva. Si le preguntamos a alguien, ¿por qué considera usted que es
una persona salva? ¿Por qué usted considera que si hoy usted muere se va a ir al cielo? Y alguien puede responderle de una manera muy simplista y decir, bueno, porque sí, porque lo siento aquí. Eso es una respuesta subjetiva. Difícilmente me atrevería a decir que alguien pueda responderle objetivamente o bíblicamente. ¿Cuál es la seguridad que tiene un cristiano de su salvación? La seguridad de la salvación de un creyente no tiene que estar fundamentada en las circunstancias. Bueno, soy salvo porque yo antes estaba enfermo y ahora Dios me sanó. Yo soy salvo porque a mí me va bien. Emprendo un negocio y prospero. Tengo la bendición de Dios. Y cuando no me va muy bien, entonces quiere decir que no estoy muy salvo. No se mide la bendición por las riquezas materiales, porque hay impíos y muy impíos que tienen muchísimas riquezas. La seguridad que debemos tener como cristianos, y voy a decirlo en la redundancia, cristianos bíblicos, está en que lo que dice en Romanos 5:5 en la segunda parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra dice, porque el amor de Dios, como consecuencia de la justificación por la fe sola, ha derramado, dice la Escritura, en mi corazón, por medio de su Espíritu Santo, su amor. Un juez en la tierra se declara al acusado, lo declara inocente en su tribunal, lo despide y no tiene vínculo con él. Pero nosotros cuando fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe, el juez del universo, el juez justo, el único, nos imputó la justicia de su Hijo y derramó su amor por medio de su Espíritu en nosotros, para que nosotros estemos unidos eternamente con Él. Fíjese qué maravilla, qué glorioso que es esto. Marquemos, por favor, mis hermanos, el texto que estamos leyendo y vayamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver Efesios 13 y 14. Acá el apóstol Pablo le dice a los efesios, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá Pablo le dice a los efesios que nosotros en Cristo, cuando se nos predicó el Evangelio, hemos creído en esa verdad, y eso hizo que nosotros fuéramos salvados, justificados por medio de la fe, y habiendo creído a través de la fe en Él, también fuimos sellados, ¿sí?, con el Espíritu Santo. Tenemos la marca indeleble de que somos hijos de Dios, pero dice que es la arra de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Dios nos garantiza que la redención se va a perfeccionar, se va a terminar, se va a complementar en la glorificación cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y para que nosotros vivamos en este mundo que es totalmente contrario a todas las cosas que tengan que ver con Dios, este mundo que es enemigo de Jesucristo, nos dio su Espíritu, nos capacitó con su Espíritu, pero también ese Espíritu Santo, el Espíritu, su Espíritu, es la garantía de que nuestro amado va a volver. Es como el anillo de compromiso, pero es su Espíritu. El anillo no tiene vida, pero Él nos dio su Espíritu que nos da la capacidad
para poder resistir las tentaciones, para poder obedecer, para poder vivir la piedad de una manera correcta. El cristiano debe tener certeza de que Dios lo ama. Mientras usted escucha este mensaje, nos examinemos si tenemos certeza en nuestra salvación, no por nuestras obras, sino en nuestro Salvador. Si un cristiano piensa que Dios lo ama porque lo guarda de todo peligro, está equivocado y no conoce de Dios. El amor de Dios no depende de cómo sea nuestra situación financiera. Si alguien mide, soy cristiano porque... No. Bueno, yo soy cristiano porque mi seguridad está en que soy una persona con una salud tremenda. No es evidencia. El apóstol Pedro, lo que estuvimos viendo el viernes, en la segunda carta exhorta a la iglesia para que la iglesia ponga toda diligencia para que la iglesia, los hermanos, añadan a su fe, entre otras cosas, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que debemos esforzarnos en escudriñar las Escrituras para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor de Dios, volvamos a Romanos por favor mis hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué significa que fue derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue dado? ¿Qué significa que Dios derramó su amor? ¿Será una sensación? La obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hasta aquí vino hablando del Padre que envió a su Hijo, que el Evangelio de Dios, el Evangelio del Hijo, pero nosotros conocemos que el plan de redención, el pacto de redención es un acuerdo trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo operando a favor de los pecadores para salvarlos. Y ahora el apóstol Pablo va a comenzar en esta sección de la carta a hablarnos de la obra del Espíritu Santo. Esta doctrina del Espíritu Santo que ha sido tan mal enseñada y mal aprendida, la Escritura es clara al respecto, cómo operó el Espíritu Santo en nuestra salvación. La obra del Espíritu Santo en el pecador, que fue justificado por gracia, sabemos que por medio del Espíritu Santo nosotros fuimos regenerados y recibimos la capacidad, la vida espiritual para poder creer en la obra de Jesucristo. Pero la obra del Espíritu Santo específicamente en el sentido de cómo Dios derramó su amor en nosotros por medio de su Espíritu, la obra del Espíritu Santo, y le pido que preste atención, la obra del Espíritu Santo es darnos a conocer la obra de Jesucristo. Es la forma en que Dios derramó de una manera abundante de su amor en nuestros corazones, por medio de su Espíritu. Nosotros a veces cuando hablamos de amor, o si tenemos que dar un concepto de amor, pensamos en algo romántico. Y Dios muestra su amor accionando, haciendo, dando. Por eso, mis hermanos, si alguien trata de tener un conocimiento solamente intelectual de lo que significa este versículo 5 del capítulo 5 de Romanos, va a leer y va a decir, claro, Dios derramó de su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu. Eso quiere decir que ahora yo tengo amor, ahora eso quiere decir que yo tengo la sensación de amor, y si voy a un culto voy a tener la sensación de amor, pero después cuando estoy en problemas, en situaciones difíciles, ya comienzo a dudar si Dios me ama o no me ama. Que a veces nos pasa a nosotros. ¿Cómo realiza esa obra el Espíritu Santo en el creyente o en el pecador que ha sido justificado por medio de la fe y por gracia? Primero debemos entender que no es algo místico o irracional, algo que cuando se nos pregunte digamos, no sé, pero yo lo siento. Es algo irracional que no puedo explicarlo. Si bien las palabras no son suficientes para explicar el amor de Dios, pero bíblicamente podemos hacerlo. No se trata de lo que sabemos porque lo sentimos solamente.
Nuestra certeza no debe ser subjetiva, como dije hace un momento, porque yo creo que Él me ama y damos explicaciones solamente de nuestras circunstancias, porque me sanó, antes estaba muy enfermo y ahora estoy sano, antes era pobre y ahora no soy pobre, antes estaba solo y ahora tengo mi esposa. Todas esas son bendiciones, son parte de la providencia divina. Y muchas de esas cosas por la gracia común lo pueden tener un impío. Aunque suene bien decir eso, yo sé que Dios me ama porque me ama, no es una certeza bíblica. Y cuando no hay fundamento bíblico es peligroso. Las confesiones, aunque parezcan buenas y suenen lógicas, son peligrosas. ¿Saben por qué son peligrosas, mis hermanos? Primero, porque no son bíblicas. Y si algo no es bíblico, es peligroso. Puede confundir. Voy a repetirlo. Decir solamente que Dios me ama porque uno lo siente es peligroso, porque no es bíblico. Y si no es bíblico, puede confundir. ¿Saben por qué puede confundir? Porque cualquier impío puede decir lo mismo. Y ese impío, ese incrédulo puede estar convencido humanamente de que si muere se va al cielo. Y dice que es cristiano y no vive una vida como cristiano. Y hace que blasfemen el nombre de nuestro Señor. Por eso es peligroso. Porque la mayoría de las personas pueden decir, yo sé que Dios me ama. Porque siempre me ayudó. Esa es gracia común. Y sí que Dios lo ayudó. Pero eso no es garantía de que sea salvo. Alguien puede decir, bueno, yo soy salvo porque yo sé que necesito de Dios y cada vez que yo lo necesito, yo le pido a Dios y Dios me ayuda. Y Él me responde. Porque Dios cuida de mi casa, Dios cuida de mis hijos, Dios cuida de mi vida, Dios cuida de todo lo que tengo. Y cada vez que yo necesito, así como aquel que tiene colgado un matafuego en su casa, cada vez que hay un incendio, acude al matafuego y apaga el incendio. Y ya está. Así es Dios. Es peligroso. No podemos nosotros darle una respuesta a alguien. ¿Cómo sabemos que Dios te ama? Porque lo siento, porque me ayudan. No es una evidencia clara. Tenemos que estar preparados para mostrarle con la Escritura la verdad. Toda esta introducción para que usted vaya preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? Nuestra seguridad no debe estar en lo que sentimos, ya le dije. Nuestra seguridad debe estar siempre en lo que dice la Escritura. La obra del Espíritu Santo en el creyente no es mística. La acción del Espíritu Santo nos lleva a la palabra primero y nos convence de la veracidad de la palabra. Nos lleva siempre a la palabra, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dijo Jesús, nos guía a la verdad de su palabra. Y no solamente nos lleva a la palabra, sino también nos da convicción de la veracidad, de la autoridad, de la necesidad, de la suficiencia de la Escritura. Esto quiere decir cuando un cristiano, alguien que profesa ser cristiano, está viviendo una situación tremendamente difícil, él sigue afirmando que Dios lo ama. Como el apóstol Pablo estaba encarcelado con sentencia de muerte, decía, ahora me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo siempre me pregunto, ¿qué diríamos nosotros? Presos con sentencia de muerte, ¿dónde está Dios? Diríamos, seguramente, por lo menos yo. Y Pablo decía, ya me espera. Te van a cortar la cabeza, Pablo. Oh, mi sangre va a ser libación, una ofrenda de libación para el Señor. Porque tenía certeza del amor de Dios. Porque estaba convencido de la palabra de Dios. Un cristiano tiene que tener convicción de la Escritura. Tiene que saber que necesita de la palabra de Dios y que la Escritura es su autoridad. Y no hay otra autoridad por encima de la palabra de Dios. Pero también tiene que tener convicción en la suficiencia de la palabra. Todo lo que Dios quiere que yo sepa está aquí. El Espíritu Santo de esa manera nos ilumina a nosotros. Nos iluminó. Ahora hablo a los que ya fueron justificados por gracia y por medio de la fe. El Espíritu Santo nos iluminó. Y ahí ahora vamos a ver cómo el Señor llenó abundantemente nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu. Cuando nos dio el entendimiento, nos iluminó el entendimiento para que nosotros podamos creer en el Evangelio, podamos conocer a la persona
de Jesucristo y podamos conocer la obra de Jesucristo, que el Hijo de Dios vino a morir en una cruz por mí, cuando yo no lo merecía. Entonces el corazón de ese pecador justificado por gracia y por la fe sola está rebosante de amor. Ese conocimiento de la verdad que Cristo se entregó voluntariamente para recibir el castigo en mi lugar, que Él murió para regalarme su justicia, es lo que se cumple lo que dice en 2 de Corintios 5:14, si me acompaña. 2 de Corintios 5:14. El corazón del pecador justificado por gracia está completo, desbordante de amor cuando entiende que Cristo, 2 de Corintios 5:14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, dice, nos constriñe, dice en la Reina Valera, habiendo llegado a esta conclusión. Ese es el pecador que merecía el infierno, ha sido justificado gratuitamente y vio que el Hijo de Dios murió por él. Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, versículo 15, y por todos murió, para los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que dice 2 Corintios 5:14, que el pecador, justificado gratuitamente por la fe sola y por gracia, présteme atención, puede entender y puede estar convencido de lo que el Evangelio dice, que Dios envió a su Hijo para morir por alguien que no merecía, por mí. Y los que recibieron esta revelación, este conocimiento, ya no viven para sí. Ya no vivimos para nosotros mismos, ¿escuchó? Sino vivimos para Él. ¿Pero por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia. El corazón nos estruja de amor, obligados por amor. ¿Vieron cuando usted ama a alguien, ama a su hijo? Y usted no va a quedar quieto porque va a hacer algo si su hijo tiene una necesidad. Si su hijo se cayó, usted va a correr a buscarlo. Porque el amor, y si viene un auto, usted es capaz de tirarse para que el auto lo atropelle a usted, porque el amor le obliga. Bueno, así somos los que recibimos el conocimiento por medio de la obra del Espíritu Santo, poder conocer la obra de Jesucristo. Entonces el corazón de ese creyente está lleno de amor. El amor no es algo, una sensación como una espuma que luego se desvanece ante la primera prueba. Efesios 1:16. Al 18. Es por eso que el apóstol Pablo oraba para que el Señor le dé el conocimiento de las riquezas recibidas de los santos. El apóstol decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, por la iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Está diciendo, Señor, Él no pedía, Señor, yo te pido que todos los miembros de la iglesia Efesia sean prósperos. Todos estén sanitos y rebosando. No, Señor, dice Pablo, yo te pido, te ruego, para que les ilumine los ojos del entendimiento, para que puedan comprender, ver, gozar, deleitarse, agradecerte, Señor, si pueden ver. Entonces van a seguirte no con una motivación terrenal, sino con una motivación de la herencia eterna, de la gloria eterna. Porque de los púlpitos muchas veces dice, hermano, obedezcan, que van a hacer, Dios los va a prosperar. Eso es tener la mirada muy corta, como diría el apóstol Pedro. Hay una herencia, hay una gloria eterna, hay una esperanza que tenemos. Pero para eso
es necesario que el Espíritu Santo obre en aquel que fue justificado por gracia. Y la evidencia de la justificación es justamente la obra del Espíritu Santo. Podríamos concluir o decir que no hay una persona que haya sido justificada que no tenga revelación de la persona y ni de la obra de Jesucristo. Alguien que diga, bueno, yo soy salvo, ¿por qué? Porque sí. No, porque Jesucristo es mi Señor, porque Él murió por mí, porque Él pagó en la cruz por mí. Esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Porque cualquier persona puede leer la Biblia. La Biblia está al alcance de todos. Puede leer la Biblia. Puede conocer de manera intelectual, leer Romanos 5. Pero esa persona no puede, su conciencia, su ser, su mente, su corazón, no va a estar cautiva de la palabra de Dios, de la verdad. No va a tener la convicción de la verdad. Va a ser una información. Y lo va a entender lógicamente, intelectualmente. Pero esa persona sabe qué va a pensar. Bueno, Dios mandó a su Hijo para que muera por mí porque yo me lo merezco. Si el Espíritu Santo no obra, no va a tener la revelación de la obra ni de la persona de Jesucristo, pero esa persona jamás se va a ver pecadora. Por eso continúo describiendo, la Escritura, mejor dicho, continúa describiendo con detalles muy minuciosos cómo obra el Espíritu Santo y cómo obró en nosotros para derramar del amor de Dios de manera abundante en el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 6, Romanos 5, 6. Porque cuando aún éramos, lo espero para que usted pueda seguir con su vista. Dice Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Espíritu Santo obra en el corazón, obró, voy a hablarle a los que son justificados, obró en nuestros corazones cuando fuimos justificados gratuitamente por la fe sola y por la gracia, solamente por gracia, y el amor de Dios fue derramado en nosotros cuando el Espíritu Santo nos dio el entendimiento, la capacidad de poder ver de manera espiritual y creer y estar convencido de que el Hijo de Dios vino a morir por mí, pero también dice que Cristo murió cuando aún éramos débiles. No habla de la debilidad física. En el original, la acepción a esta palabra débil está traducida como incapaces. Éramos totalmente incapaces de buscarlo a Dios. ¿Escuchó bien? No podíamos, ni queríamos. Pero también éramos impíos. Impíos. Porque Cristo, dice el Espíritu Santo, nos da a entender de manera personal, porque Cristo, el Hijo de Dios, cuando yo era débil, incapaz, a su tiempo murió, porque soy un impío, por los impíos. ¿Impío saben lo que es? ¿Sabe quién es un impío? Es una persona que vive como si Dios no existiera. Es una persona que vive, hace lo que quiere y como si nunca tendría, ni nunca va a rendir cuenta a nadie. Él vive, todo lo que tiene se lo gana él. Él vive porque sí, no sé, apareció por su mamá y su papá, pero Dios no existe para él. Así éramos nosotros. Así obra el Espíritu Santo, mostrando nuestra condición. Nos mostró nuestra condición. Si el Espíritu Santo no revela la verdadera condición, escuche bien, por favor. Es imposible que el pecador se considere pecador. Jamás se va a considerar pecador. No. No soy tan bueno, pero tampoco tan malo.
El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos revela la verdadera condición, es imposible que el pecador se considere pecador. El que no tiene el Espíritu Santo puede leer estos versículos, puede leer toda la Biblia, pero es imposible que él se vea como pecador. Él no se ve como pecador. Los demás son pecadores, pero él no. Sin el Espíritu Santo puede tener entendimiento. Sin el Espíritu Santo alguien puede tener un entendimiento intelectual, pero jamás tendrá la convicción de que es pecador y de que Cristo es su Salvador. No lo tendrá. Entonces, el amor de Dios no le será revelado jamás. Lo que el impío, el incrédulo, el que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural, para él el amor de Dios es que Dios le dé las cosas que él pide. Y cuando Dios no le da, entonces Dios ya no lo ama. Por eso, cuando decía en los versículos primeros del capítulo 5, que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque no lo vemos como una falta de amor las tribulaciones. Al contrario, lo vemos como la mano de Dios formándonos a nosotros, transformando nuestro carácter. Ese incrédulo puede gozar, por la gracia común, de muchas bendiciones, pero nunca gozará de la gracia especial de ser conocedor, de experimentar, de degustar, de probar, de deleitarse de lo que es el amor de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede dar el entendimiento para que alguien pueda tener conocimiento del amor de Dios. Nosotros le podemos hablar del amor de Dios, mira, Dios no va a entender. ¿Y qué dice el impío? ¿Qué dice el incrédulo? Usted lo sabe, usted era incrédulo antes, usted se mueve en un mundo de incrédulos. Dice, Dios tiene la obligación de darnos. No sé por qué Dios permite que tantos niños mueran de hambre. No sé por qué Dios permite tantas guerras, tantos divorcios, tantas separaciones. No ve su pecado, no culpa a Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. El amor de Dios no le ha sido revelado a esa persona. Si el Espíritu Santo no le da la capacidad para conocer y creer en la obra de Cristo, entonces ese pecador jamás tendrá convicción de pecado. Entonces nunca será justificado. El Espíritu Santo es quien convencerá de pecado, de justicia y juicio, dijo Jesús. El mismo Señor Jesús nos regala una ilustración en su palabra. Acompáñame por favor en Lucas 7:36, para que entendamos más claramente lo que significa que cuando el Espíritu Santo le revela a alguien su condición, pero también le revela su justificación y le revela también y le da del amor de Dios. Lucas 7:36 en adelante vamos a leer. No vamos a examinarlo este pasaje, solamente vamos a leer para tomar la enseñanza. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Lucas 7:36, acabo de leer, ahora voy a leer el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no era la única pecadora, sino que ella se sabía pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, que le había invitado a Jesús, dijo para sí, lo pensó muy íntimamente, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40 en adelante. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tiene 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ello con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, le dice Jesús al fariseo, señalándole a la mujer, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Fíjese la comparación que hace el Señor. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta allí la lectura. La Escritura dice que la mujer era pecadora, pero había dos pecadores y un santo. La mujer y Simón el fariseo. Había dos pecadores, uno con conocimiento de su condición, el otro no. La mujer, por medio de la obra del Espíritu Santo, tuvo conocimiento de quién era Jesucristo, de la persona de Cristo, y conocimiento de su condición de pecadora. El fariseo pensaba que yo no necesito besar los pies de nadie, porque yo mismo con mi obediencia me salvo. Entonces podemos afirmar con la Escritura que si una persona no conoce su condición miserable, si una persona no conoce su condición miserable, pecaminosa, primero es porque el Espíritu Santo no está en él. Tampoco conocerá, ni apreciará, ni disfrutará del amor de Dios. Mis hermanos, no debemos tratar de entender el amor de Dios de acuerdo a lo que nosotros llamamos amor. Otro error. Para eso Pablo va a comparar nuestro amor con el amor de Dios. Hace una comparación. Pone el amor de Dios y el amor nuestro. Versículo 7, Romanos 5, volvamos por favor. Dice, ciertamente, Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quizás estemos nosotros dispuestos a morir, dice Pablo, le dice a los hermanos que estaban en Roma, quizás nosotros seamos capaces de dar la vida por alguien bueno, quizás una mamá, un papá puede dar la vida por sus hijos. Pero dice el versículo 8, fíjese lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El problema que a veces nosotros los cristianos cometemos es que los textos tan maravillosos y gloriosos los convertimos en comunes y ya no nos produce nada. Por eso es necesario que consideremos cuál era nuestra situación de pecadores. Primero tenemos que entender que Dios fue quien nos dio la vida. Y con la vida nos dio salud. ¿Sí? Escúcheme atentamente. Nos dio vida, nos dio salud a todos, pero vamos a hablar de nosotros. También nos dio la capacidad para generar recursos, para ganar dinero. Y todo eso nosotros lo usábamos para ofender a Dios con nuestros pecados. Nunca jamás fuimos agradecidos. Jamás nos acordábamos de Dios. Y dice la Biblia, Cristo Jesús murió por nosotros por esa condición. Busque Romanos 3. Por favor, mis hermanos. Vamos a ver cuál era nuestra condición. Pero vamos a hacer un ejercicio. No voy a torcer la Escritura, sino vamos a aplicarla de manera particular y personal. Romanos 3:11.
nosotros no entendíamos. Cuando el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, nosotros lo entendemos y lo vemos así. Lo tomamos para nosotros. No entendíamos. No buscábamos a Dios. Nos desviábamos. Éramos inútiles. No hacíamos nada bueno. El 13. Sepulcro abierta era nuestra garganta. Sepulcro abierto en nuestra garganta. Nuestra lengua engañaba, veneno de áspides había en nuestros labios. 14. Nuestra boca estaba llena de maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuraban a derramar sangre. Quebranto y desventura había en nuestro camino. No conocíamos el camino de paz. No había temor de Dios delante de nuestros ojos. Volvemos a leer ahora el versículo 8, vamos a Romanos 5:8. Muy a pesar de todo eso, lo que leemos recién, muy a pesar de todo lo que éramos nosotros, cuando éramos enemigos de Dios, dice, más Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. No se compara nada el amor que nosotros hemos tener con el amor de Dios. Dios nos ama no por lo que nosotros hicimos, Dios nos ama no por lo que nosotros hacemos. ¿Saben por qué Dios te ama si sos justificado? Si usted es justificado, mi hermana, porque Él decidió amarte. Por eso, porque Él lo decidió. Pero Él también en esa decisión no fue una decisión arbitraria, pasando por sobre su palabra, sino que Él, para decidir, cuando nos decidió amar, también envió a su único Hijo, y el Hijo se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es el amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos da la convicción de que nosotros somos los pecadores, no el que está a mi lado, no el otro, no el vecino que no me deja dormir, sino yo. Cristo murió por mí. Entonces el corazón de ese creyente está rebosante del amor de Dios. Cuando a un reconocido teólogo, no sé si algunos lo conocen, a Karl Barth, un teólogo del siglo XX que murió en el año 1968, era suizo, viajó a Estados Unidos y fue a un seminario y un estudiante le preguntó al teólogo, en ese tiempo un gran teólogo, podemos coincidir o no con algunas cosas con él, pero en aquel tiempo era considerado un gran teólogo, le solicitó que resumiera con una sola oración, de manera teológica, cuál era su teología, cuál era el misterio que más le impactó a él. Y él sabe cómo le respondió con un himno de una escuela dominical. Le dijo así, luego de pensar un momento, dijo, Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia lo dice así. Una profunda verdad expresada de una manera sencilla. Ahora sabemos que cuando dice Romanos 5:8 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que no es algo sentimental o emocional solamente, sino que es la revelación de la obra de la persona de Jesucristo. ¿Cómo puede ser, entendemos nosotros ahora por medio del Espíritu Santo, que el Padre, Dios Padre, envíe a su Hijo para que muera por pecadores? Eso jamás nos tiene que dejar de sorprender, mis hermanos. El día que perdamos nosotros la sensibilidad a esta revelación es porque nuestro corazón se está endureciendo. ¿Cómo puede ser que Dios Padre envía a su Hijo para que muera por mí cuando yo no lo amaba, era enemigo suyo? Y eso también nos va a hacer que nuestros pies no se despeguen de la tierra, seamos humildes. Primera de Juan, acompáñenme por favor, mis hermanos. Capítulo 4, versículo 9.
Dice 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahí está el propósito, para que vivamos por Él. En esto mostró su amor, Dios reveló su amor, no solamente lo reveló, sino que nos dio su amor por medio de su Espíritu, que el Espíritu Santo constantemente nos está revelando el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 19 del capítulo 4, la misma primera carta de Juan, 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso nosotros cuando cantamos al Señor los himnos, procuramos, los examinamos para exaltar no cuánto nosotros le amamos a Dios. Nosotros por nuestros pecados lo amamos de manera imperfecta a Dios. Pero nosotros cantamos y exaltamos cuánto Dios nos ama a nosotros. Pablo quiere, volvamos a Romanos 5, por favor. Pablo quiere, con todos los versículos que podemos ver, Pablo quería, el propósito del apóstol Pablo era afirmar a los hermanos, y el propósito de la palabra de Dios para nosotros es que Dios quiere que todo creyente esté firme en su convicción de quién es su Salvador, para que seamos cristianos convencidos. Nosotros somos pecadores perdonados por gracia y misericordia, predestinados en amor, escuche bien, salvados por amor y llenos del conocimiento del amor de Dios. Fuimos predestinados por amor, así dice Efesios. Salvados por amor y llenos del conocimiento del amor de Dios. Romanos 5:9, ahora el apóstol Pablo va a hacer una conclusión lógica de la seguridad de nuestra salvación. Luego de exponer los argumentos, Pablo ahora nos va a llevar a que nosotros podamos entender de una manera lógica, ya con la revelación teológica, de una manera lógica, pero también teológica, de nuestra seguridad en la salvación. Fíjese cómo comienza el versículo 9. Pues mucho más, ¿sí? Estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y dice, pues mucho más. Está diciendo, hay algo más tremendo todavía. Si nos amaba cuando éramos enemigos, ¿cómo piensan ustedes que no nos amará ahora y nos librará de la ira venidera? La seguridad, la certeza. Dios nos amó cuando éramos enemigos, pecadores, impíos. Si nos justificó cuando éramos enemigos, ahora somos hijos. ¿No nos librará acaso de la ira venidera? Está diciendo Pablo. Porque será entonces que cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en dificultades, cuando el Señor nos lleve a ese desierto, como llamamos nosotros a veces, ¿dudaremos del amor de Dios? ¿Será que pensemos o se nos cruce por nuestra mente, por nuestro corazón, será que Dios ya ha dejado de amarme? Jamás debemos pensar eso, mis hermanos. Si nos amó cuando éramos enemigos, ahora somos hijos. Por eso el apóstol decía al comienzo, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. No olvidemos del precio de nuestra redención. Voy a leerle Isaías, dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, cuando aún éramos pecadores. El amor de Dios se manifestó de eternidad a eternidad. Dice que Efesios 1 dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Versículo 9, Romanos 5, 9. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre presente, por Él seremos salvos de la ira futuro. Nos predestinó en la eternidad, nos garantiza que seremos salvos de la ira venidera. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En aquel día podremos estar seguros delante del tribunal. Podemos estar seguros. No confiados en nuestras obras, sino confiados en el amor que nos ha sido revelado. La certeza del amor de Dios para con nosotros nos hace vivir una vida llena de gratitud y gozo en este tiempo, ahora, no en el futuro, ahora. Nuestra certeza de la salvación, del amor de Dios en nosotros, que nos ha sido revelado por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo, hace que nos gloriemos de nuestro Salvador, como dice el versículo 11, que nos amó con amor eterno. Y podemos decir, como dice aquel himno, roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, paz e encuentro solo en ti, rico y limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Todas nuestras obras son vanas. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pónganse de pie, vamos a cantar del Señor.